Ay, Tijuana, eres muy bella de corazón. Sí, ay, Tijuana, eres la más bella de la nación. Queridos amigos y amigas, saludo con gusto, muy buenos días a todos ustedes, saludo con todo gusto a todos aquellos que están en este momento sintonizando la frecuencia de 1420 AM, muy buenos días a través de la fuerza de la doble X. Saludo con gusto también a aquellos que en este momento están sintonizando y sincronizándose con nosotros a través de las redes sociales. Muy buenos días, queridos amigos, y por supuesto aquellos que están a través de LinkedIn, Facebook, mis amigos de Twitter. Igualmente, la comunicación se amplió a raíz de las redes sociales. Como siempre, saludo con mucho gusto a todos ustedes, estimados amigos, muchas gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y bueno, con muchísimo gusto decirle a usted que en este momento estamos por programar una entrevista importante respecto al tema de revocación de mandato. Y en este sentido, bueno, decirle a usted que fundamentalmente nuestra participación en este caso es respecto a animarle a que participe fundamentalmente en todos los eventos que son de carácter democrático. Todos, absolutamente todos los eventos de carácter democrático, con mucho gusto. Nosotros estamos con usted y usted, por supuesto, también con nosotros, saludándole con muchísimo gusto aquí desde la Colonia Aviación, donde estamos en este momento en vivo y para usted. Muchísimas gracias, estimados amigos. Y bueno, pues arrancando este programa, decirle a usted que unos minutos más también estaremos haciendo una interesante entrevista. Saludo ya en este momento, me parece que está en la ciudad de Tijuana, Jesús Valdés Peña, quien nos va a hablar de manera amable de cómo, por qué debemos participar en esta, condición que ha impuesto la democracia en nuestro país para la participación de la comunidad, de la sociedad. Así que, bueno, pues ahí tiene usted en este sentido. Ya estamos prácticamente al aire. Tendremos 2 horas al aire desde este momento con usted, con mucho gusto y como siempre. Así que, bueno, dentro de nuestro menú también, por supuesto, hay información de carácter personal y noticias que son importantes para nosotros aquí en la región, de lo que ha acontecido, está aconteciendo a lo largo de la República Mexicana, aquí en esta zona fronteriza, por supuesto cruzando la frontera en San Diego. Yo invito a mis hermanos que se encuentran en los Estados Unidos y que son mexicanos o mexicoamericanos, que tienen por supuesto estas dos categorías, a que este 10 de abril vengan a emitir su sufragio en el sentido que ustedes gusten, por supuesto. De eso se trata la democracia, pero hacer uso de esta herramienta que hoy nos empoderaría para poder, en un momento determinado, decir sí quiero este gobernante o no, ya no quiero a este gobernante porque no ha cumplido con su tarea. Una herramienta que tienen otros países del mundo, pero que nosotros apenas si estamos llegando precisamente por el impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí tiene usted entonces esta situación que yo le presento hoy a usted. Muy buenos días, me dicen mis amigos, buenos días a todos ustedes, con mucho gusto. Comentarle que, bueno, aquí en la región fronteriza, en la ciudad de Tijuana, la presencia, antes comenzaré con el campamento de ucranianos, nuestra presencia internacional, sin lugar a dudas, vigente. Yo le diré a usted, más que ofrecerles algo, que nuestra población es muy generosa, siempre ha sido así, más que ofrecerles agua, alimento, porque es muy importante que nosotros nos expresemos en medios de comunicación como este y sobre todo en solicitud puntual de las autoridades norteamericanas para que agilicen la atención de estas personas que han llegado a territorio nacional mexicano. Esto es muy importante porque mientras más se agilice su recepción, menos las tendremos en las calles. Hoy tenemos un conflicto de carácter migratorio, que no un conflicto de carácter humanitario. Es muy diferente. Pero bueno, así decirle a usted,
Se desmiente también aquí en el sector gasolinero, como dentro de nuestro menú de información, que tengamos desabasto de combustible. Mire, tenemos varios fenómenos que ayer precisamente quien integra este grupo gasolinero, el grupo de adeveras, porque hay algunos que se dicen gasolineros, no entienden ni siquiera qué es la molécula, no entienden cómo se hace el IEPS, qué es eso, el impuesto sobre las gasolinas, en fin, no entienden de control, de calidad, del aditivo de las gasolinas, toda una serie de situaciones. Entonces especulan y dicen que en Tijuana hay desabasto. Nada más falso como eso. Tenemos suficiente gasolina garantizada por Petróleos Mexicanos para usted aquí en esta ciudad fronteriza. ¿Por qué lo digo? En contraste con algunas gasolineras que tienen cerrado y que dicen no hay producto, porque esas gasolineras que usted ha identificado, y que son pocas, no la mayoría, son gasolineras que reciben el combustible de una empresa que llegó a su tope máximo de consumo. Tope máximo de consumo con Pemex. Le explicaré de manera más sencilla. Esta empresa hizo un contrato, lo hace siempre con Pemex, para decirle, mínimo te voy a comprar, digamos, 200,000 pipas. Máximo, unas 300,000. Bueno, en virtud del precio de la gasolina, en virtud de que muchos consumidores que se fugaban desde México para cargar su gasolina en los Estados Unidos, ahora, bajo el precio, se quedan en nuestra frontera, bueno, pues esos han incrementado el consumo, de tal suerte que esta empresa llegó a su tope máximo. Al llegar a su tope máximo, entonces se termina prácticamente el contrato de suministro de combustible para esa empresa, que surte a algunas empresas gasolineras, no para las demás. Es por eso que ve usted que en algunas ya no tienen, porque están renegociando su contrato y que seguramente, como cada año, obviamente lo volverán a tener. Este es el punto. No hay desabasto. Desabasto sería que todas no tuvieran. Desabasto sería que, bueno, pues ya, fundamentalmente aquellas que cerraron su estación de gasolina porque no tienen, ya no la vuelvan a abrir. Es una falacia, es querer vender información falsa. Así que no es verdad que los estadounidenses traigan sus carros para surtirse aquí debido al precio y con ello generen desabasto. Eso no es cierto. Ayer hicimos un recorrido por las principales gasolineras que están en la proximidad de la zona turística y están funcionando normalmente. Exactamente igual que siempre. Así que esto es falso. No están abarrotadas las gasolineras. Quienes están consumiendo son los tijuanenses y un sector de tijuanenses que cruzaban a surtir en los Estados Unidos, le repito a usted, ya se quedan aquí. Entonces esto ha incrementado la demanda, pero Pemex sigue surtiendo de gasolina. Bueno, decirle a usted que algunas de las estaciones que no tienen combustible, repito, es debido a que la empresa que les distribuye llegó a su tope máximo, para que usted pueda desmentir a los demás que están cometiendo un error. Y bueno, la guerra en Ucrania, esa sí nos afecta al precio del combustible. El precio, está ligado indiscutiblemente al precio internacional. Pues México, como muchos países en el mundo, compramos en el exterior su gasolina por una sencilla razón. Ya lo ha dicho el presidente de México. Nuestro país no es autosuficiente en la elaboración de sus combustibles. Tenemos que importarlo. Nosotros aquí lo importamos desde siempre. La gasolina que usted le pone a su vehículo dice, es gasolina mexicana. No, es gasolina que Pemex compró en el exterior para venderla aquí. Usted lo sabe perfectamente bien si tiene años viviendo aquí en la frontera. Tampoco es cierto que la compra e importación de combustible se haya frenado. Pero hay otra cosa que sí, la verdad, es complicado. Algo que está latente, donde sí deberíamos enfocarnos, es sobre el IEPS, este impuesto sobre gasolinas que cobra el Estado mexicano. En virtud de quitar el IEPS, eso sí por instrucción del presidente de México, bueno, tenemos hoy un precio, no solamente en la frontera, en todo el país, muy competitivo. Ahora sí, las empresas gasolineras venden más y el consumidor, usted y yo, nos beneficiamos, porque el precio real de la gasolina debe estar en 5 pesos más arriba.
como lo venden en los Estados Unidos o en otra parte de la región del mundo, más alto. Mientras se ha retirado el IEPS, y México, durante este tiempo, durante este periodo, casi 5 pesos aproximadamente por litro, ha dejado de percibir el erario público federal 41,000 millones de pesos. Esto solamente es en la segunda semana de febrero y todo el mes de marzo. Esta cantidad, 41,000 millones de pesos, que usted podría decir bajo su consumo, no, pues que lo quiten para siempre. Pero para el funcionamiento del gobierno federal, restarle 41,000 millones de pesos es un grave problema. Porque ¿cómo opera el gobierno federal sus diferentes programas si ya no cuenta con estos 41,000 millones de pesos? Este es el punto. Una diferencia de casi 5 pesos por litro, y el riesgo mayor es que de pronto se diga, bueno, ya dimos la oportunidad por la guerra, por lo que usted guste y mande. Ahora sí regresamos al cobro del IEPS y regresamos entonces para que la gasolina suba de precio irremediablemente, por supuesto, en virtud del cobro del impuesto que no lo está haciendo el gobierno federal mexicano. ¿Qué significa esto? Que la gasolina que usted le pone a su carro es subsidiada, que no es el precio real. Y digo muchos, yo en lo particular prefiero los precios reales, tanto de la paridad peso-dólar. Imagínense, durante mucho tiempo fue manipulada y de pronto se soltaba el peso frente al dólar y teníamos un problema gravísimo. Hoy tenemos cierta estabilidad del peso frente al dólar. Esto habla de que no hay subsidio y tenemos muy buenas finanzas. Pero en el caso de la gasolina, entiendo, para el apoyo de las familias mexicanas, y nunca antes en la historia lo había hecho un gobierno federal, esto de soltar el IEPS. Todo el mundo nos quejábamos, oiga, ¿cómo se calcula el impuesto de las gasolinas? Y ni financieros sabían. Si se suelta así de pronto, que esta es la verdadera preocupación de los economistas, pudiéramos tener una sorpresa de una elevación hasta en unos 5, que sería lo más indicado, el precio real, y hasta 7 pesos por el precio de litro de combustible. Esta es nuestra realidad actual en torno a este fenómeno que hemos vivido en la frontera. Si usted me pregunta, ¿van a volver a surtir combustible igual todas las gasolineras? Yo le diré que sí. Me atrevo a comentarlo así directamente porque este proceso de renovación del documento es un proceso que ha ocurrido durante mucho tiempo. Así que bueno, pues ahí está este tema. No pierda usted de vista, por favor, es muy importante, y no se deje usted guiar por gente que no sabe informar. En este sentido, nuestra fuente de información ayer fue Carlos Rubio Arreola, quien es, en este caso, el representante de ONEXPO Nacional, de esta organización de expendedores de petróleo a nivel nacional, claro que incluye la gasolina, y además es el presidente del Grupo Energético de Baja California. Hay que saber escoger nuestras fuentes. Si usted se va con cualquier persona que no conoce, ya ni siquiera quiero decir el cargo, pues le va a confundir, porque realmente no saben cuáles son. Ya padecemos de esto desde hace muchos años. Gente que no tiene la menor idea del sector gasolinero. Gente que no sabe sobre la producción de gasolina a través de la transformación del petróleo, que el petróleo no da exactamente lo mismo siempre. Hay coque también y hay procesos de coque. Pero bueno, en otro programa hablaremos, por supuesto, de ello. Hoy me interesa decirle a usted que allá en Mexicali, la capital de Baja California, en sesión del tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la legislatura de Baja California, se llevó a cabo la declaratoria de instalación de la nueva mesa directiva. En esta sesión presencial, el Congreso de Baja California guardó un minuto de silencio en memoria del exdiputado de la legislatura número 14, Luis Vizcarra. Luego se dio a conocer el acuerdo de la mesa directiva por el que se establece el calendario de sesiones del Pleno. Este periodo corresponde al primer año del ejercicio constitucional,
Durante este periodo, este órgano de gobierno del Poder Legislativo, las sesiones ordinarias serán realizadas a las 12 horas en el mes de abril, los días primero de instalación y 21 de mayo, los días 12 y 26. En junio, el 9 y 23, y en julio, los días 7 y 29. En nuestro periódico Diario 29, Diario Tijuana, usted podrá ahí darse cuenta de estas fechas, diariotijuana.info, para que usted las anote, y si no van los legisladores, bueno, pues los denuncie. ¿Qué pasó? Bueno, que dijeron que había sesión de Congreso. Necesitamos ser serios en ello. Se van a desahogar en el recinto parlamentario de manera presencial o manera virtual en la plataforma de Zoom, según lo disponga la presidencia de la mesa directiva. Y como ya se ha informado, la mesa directiva se integra por los diputados y diputadas siguientes: la presidenta, hoy una mujer en el Congreso, Julia Andrea González Quirós; la vicepresidenta, Alejandra María Ang; el secretario, Manuel Guerrero; la prosecretaria, Claudia Josefina Agatón Muñiz, que es su tercer año dentro de la legislatura, bueno, su tercer periodo dentro de la legislatura; y el secretario escrutador, Román Cota Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional, Josefina Agatón, del Partido del Trabajo, y los demás de Morena. Antes de dar por concluida esta sesión, la presidenta del Congreso del Estado anunció que a partir del sábado 2 de abril, día de la concientización sobre el autismo, toda la semana próxima se iluminará de azul el edificio del Poder Legislativo, reconociendo el rol de cómo legisladores tienen para contribuir con una mejor calidad de vida para la población que vive en esta condición. Instó además a promover la inclusión de las personas dentro del espectro de autismo, contribuyendo a cumplir con el lema Organización de Naciones Unidas para este año: que tenga un feliz viaje por la vida. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que me parece muy importante. Con mucho gusto yo se la comparto a usted. Como verá, hoy tenemos en la alcaldía de la ciudad de Tijuana una mujer, la licenciada Montserrat Caballero; en la gubernatura a la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda; y en el Congreso de Baja California no solamente tenemos a la presidenta, que realmente la palabra es presidente porque es el ente el que preside, pero bueno, en cortesía decimos presidenta, pero en realidad es presidente del Congreso, hoy con Julia Andrea González Quirós de Morena, y la vicepresidente Alejandra María Ang Hernández, a quienes, bueno, deseamos lo mejor, por supuesto, en esta legislatura. Han tenido ya la posibilidad de estar muy cerca de la mesa directiva anterior, y bueno, pues ahí tiene usted este tema importante para nosotros. ¿Qué es Tijuana? El cruce a los Estados Unidos todos los benditos días. ¿Qué es Tijuana? El regreso de los connacionales todos los benditos días, por un número impresionante de personas que cruzan a los Estados Unidos. Si usted está formado en este momento y va a aventarse 2 horas ahí, le mando un abrazo, le mando saludo, lo voy a acompañar, por supuesto, y le digo que tenga paciencia. Tenga usted paciencia al conducir, de todas maneras va a cruzar, se enoje o no se enoje. Precisamente, en virtud de ello, la alcaldesa de la ciudad de Tijuana inauguró ayer una segunda caseta para pases de cruce ágil. Tenemos 24 puertas, algunas de estas son dobles, es decir, casi llegando a los 40 para poder ingresar a los Estados Unidos, solamente en San Isidro, más las que están en Otay, más las que se van a construir en Otay 2, es decir, nuestro cruce. Este es el cruce más dinámico de todo el mundo. Olvide usted de Europa, olvide usted de cualquier otro país del mundo. Este es el cruce más dinámico. Y bueno, lo que se busca con esta segunda puerta de acceso ágil es que aquellos que visitan la ciudad de Tijuana por cuestiones médicas o empresariales provenientes de los Estados Unidos regresen más rápidos y seguros. Seguramente quien me está escuchando en este momento, los dentistas, los de cirugías bariátricas, estéticas, pues estarán aplaudiendo y con la sonrisa muy amplia, porque en tratándose de medicina, Tijuana es el Houston para las operaciones cardíacas. Nosotros, y desde luego también la zona
de algodones allá en Mexicali. Somos el punto que prefieren los norteamericanos para atenderse. ¿Por qué? Son varias las razones. Dos son fundamentales. Uno es el precio de la atención. Y dos, la especialización que tienen nuestros médicos para la atención de problemas de carácter médico. Yo incluiría un punto número 3, que nuestros médicos y especialistas no se basan única y exclusivamente en el manual. Y si no está en el manual, pues te mueres. No, en la improvisación, en sacar adelante al paciente. Esos 3 factores son muy importantes. Así, Montserrat Caballero resaltó que a partir de hoy los usuarios de servicio médico y turismo, también los de negocio provenientes de los Estados Unidos, tendrán el privilegio de elegir la caseta de retorno hacia el país, contar con 2 opciones para el cruce ágil en la Garita de San Isidro, al Traffic o Ready Land, acompañados del director del Cluster, Rodrigo Robledo Silva, Medical and Health Cluster médico. La alcaldesa reconoció el trabajo del sector de desarrollo económico Alejandro Mungaray Lagarda por fortalecer los vínculos binacionales que dan cumplimiento a los compromisos de construir entre todos opciones que garanticen respuesta, soluciones, certeza y certidumbre. Tan solo en el 2020, los ingresos por este tipo de servicios brindados a la comunidad que cruzó fue de 30 millones de pesos, en tanto que 187,000 usuarios que además realizan consumo de bienes y servicios dejaron una derrama económica de aproximadamente 100 millones de pesos. Lo pongo en antecedente, el proyecto más reciente que se construye aquí en esta ciudad de Tijuana es una torre de consultorios y hospital de especializaciones construido por el grupo Cosmopolitan, 20 pisos nada más. Digo, para ser modesto, ¿no? 20 pisitos, donde nada más va a haber especialidades, no médicos generales, especialistas en temas de ortopedia, temas dentales, temas relativos, desde luego, a intervenciones quirúrgicas de corazón abierto. Este se ubica en la zona del Río, muy próximo, por supuesto, al ingreso a los Estados Unidos a través de la Avenida Internacional. Y bueno, esta construcción está respaldada por hospitales de los Estados Unidos. Los médicos norteamericanos se han venido aquí porque saben que aquí están sus pacientes y que además una ventaja muy importante de todos los pacientes que vienen desde los Estados Unidos es válido su seguro. Es válido el seguro que han pagado por mucho tiempo para la realización de todo tipo de intervenciones quirúrgicas y a bajo costo. Este es el tema, digo, a comparación bajo costo, a comparación de los hospitales en los Estados Unidos, el Sharp, por ejemplo, los hospitales derivados, por ejemplo, del UCSD, que, digo, es un hospital de la Universidad de California, pero es carísimo. Digo, tienen sus especialidades, como es el caso. Oiga, se me acaba de ocurrir algo importantísimo. Claro, por supuesto, si nosotros hemos estado impulsando eso que tienen como especialidad el UCSD, que es el piso de quemados para la atención de personas que han sufrido desafortunadamente alguna quemadura. Nosotros aquí no tenemos, ni un cuarto para la atención de quemados. Usted dirá, bueno, pero Cruz Roja no los puede atender. Claro, sí, pero para tercer grado ya no tenemos especialidad. Un paciente de tercer grado en la ciudad de Tijuana, si no tiene capacidad económica para que el helicóptero ambulancia venga por él y se lo lleve a UCSD, se muere. Así de fácil. Si no tiene los contactos, un niño quemado con quemaduras de tercer grado para los Shriners, se muere. Así lo digo abiertamente porque es un tema que he tratado ampliamente. Voy a solicitar a Shriners o a quien tenga la oportunidad de instalarse justamente en este Puerta de Hierro Hospital que impulsa David Saúl Guaquil, empresario de Cosmopolitan Group, para que pudieran instalar por lo menos un cuarto de quemado. Lo he insistido muchas veces, tuve la oportunidad de platicar con David, no se lo mencioné, pero estábamos en pláticas para instalarlo en el Hospital General de la Ciudad de Tijuana,
Y cuando dijo, nada más garantícenme que van a tener los implementos, la cama, que es prácticamente una nube, para que no se hagan llagas en el paciente, los médicos especialistas, garantícenme que va a haber los medicamentos, y yo construyo el cuarto, sin problema, porque tiene que ser un cuarto totalmente aislado, libre de bacteria, lo que podría originar, y virus por supuesto, lo que podría originar infecciones que son los que cobran la vida de personas que están quemadas. Pero no se concretó eso en Baja California, no hubo voluntad suficiente, y el empresario dijo, yo no voy a construir un cuarto para quemados que después sirva de bodega, porque los demás no se metieron gastando mi recurso. Y tiene toda la razón. Bueno, ahí está, estos y más temas, desde luego, comenzando el primer corte en la estación, mucha actividad policíaca también aquí en la ciudad fronteriza, ya sabe usted que ese es uno de los puntos que preocupa amargamente a los inversionistas, a las familias que vivimos aquí, en esta zona fronteriza, las amenazas contra las autoridades policíacas a través de algunas cartulinas que están vigentes desafortunadamente en torno a la actividad no solamente de policía, sino al involucramiento, aparentemente lo que dicen estas amenazas, con grupos delincuenciales, a la policía de la ciudad de Tijuana. Son las 11 de la mañana con 29 minutos, hacemos una pausa, regresamos, está usted en Palabra Modulada para gente que sabe de radio. En el Florido, abarrotes y carnes, con nuestros precios todos ganan. Cloro Irlim, galón 24.90. Frijol pinto del Rancho del Tío de 907 gramos, 21.90. Filete de mojarra, 86.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 7 de abril. Panorama de Baja California, la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política, la cultura y nuestra región, a través de la opinión de expertos colaboradores. En esta nueva etapa, la revista Panorama continúa siendo un espacio de encuentro de ideas y propuestas para transformar la vida de los bajacalifornianos. Cada mes, una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado. Panorama de Baja California. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Y las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! En el Florido, abarrotes y carnes, con nuestros precios todos ganan. Filete de mojarra, 86.90 el kilo. Queso Monterrey Nacional, 99.90 el kilo. Paleta de res, 134.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 7 de abril. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
López Obrador prometió bajar la gasolina. Va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. La aumentó y no cumplió su promesa. No hice el compromiso de bajarla. Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex. Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Tijuana, eres la cuna del amor para la gente de corazón que recibes en tus brazos. Tijuana, eres el punto de la región por el cariño de la nación y abres tus brazos con orgullo al amor y recibes tantas almas como una bendición y recibes tantas almas dentro de tu corazón y recibes tantas almas como una bendición. Ay, Tijuana, eres muy bella de corazón. El presente que percibes como una bendición, nuestra cara, alma dentro, muy adentro de tu ser. El presente que percibes como una bendición. Ay, Tijuana, eres muy bella de corazón. Y recibes tantas almas como nueva bendición. Y recibes tantas almas dentro de tu corazón. Y recibes tantas almas como nueva bendición. Ay, Tijuana, eres muy bella de corazón. ¡Sí! Ay, Tijuana, eres la más bella de la nación. Son las 10 de la mañana con 34 minutos, 10 con 34 minutos. Muchas gracias por las porras y desde luego por recordarnos. Sí, es cierto, es un proyecto de nosotros, este Cuarto de Quemados, donde tenemos que luchar. Digo, mucha gente no se da cuenta hasta que está en la emergencia, desafortunadamente o por alguna razón se quema algún familiar o alguien mismo que nos escuche se da cuenta que no hay infraestructura. No se han preocupado porque es caro. Y en este sentido, bueno, pues las autoridades médicas no han tenido el recurso para hacer específicamente un cuarto para quemados. Se requieren, obviamente, de medicamentos que son caros, se requiere de una cama estéril, que es especial, específicamente para ello. Se requiere un protocolo estricto, no puede ser en cualquier parte. Pero vamos a luchar por eso, claro, con mucho gusto. Desde luego vamos a ver si lo podemos reactivar con todos los médicos que van a estar ahí. Desde luego a todos les conviene tener consultas, a todos, por supuesto, que ya se acomodaron ahí. Voy a ver qué activismo podemos realizar con algunas fundaciones también para que se unan en este gran esfuerzo. No puede ser un esfuerzo de uno porque es muy costoso, pero que lo tengamos ahí. Mire, si hubiese, que ya ha habido un evento de esta naturaleza cuando se quemó un teatro en la ciudad de Tijuana, allá por los 80, sí, si no mal recuerdo, el Coliseo. Y pues todos aquellos... que se vieron involucrados en este tema, se murieron.
Sí, todos aquellos afectados no pudieron ser atendidos. Así que, bueno, pues ahí tiene usted este tema tan desafortunado que todavía nosotros como frontera no lo hemos podido superar. Bueno, a ver, decirle a usted también, agradecido a mis colegas y amigos periodistas que están en comunicación con nosotros, reporteros también, muchas gracias, muy buen día. Muy buenos días a nuestros amigos del sector empresarial también que nos están escuchando, a nuestros amigos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a su presidente también, muchas gracias, que por cierto emitió una recomendación, está diciendo por favor si puedes compartir con tu público amigo, la recomendación al Instituto Nacional de Migración por no garantizar el principio de no devolución y violentar los derechos humanos de personas adultas mayores en agravio de una persona migrante. No es la primera vez que tenemos problemas con el Instituto Nacional de Migración aquí, en esta frontera. Se les ha acusado prácticamente de todo y lo han hecho migrantes. Algunos no han ratificado la denuncia, en fin, en eso se basan, pero la verdad es que independientemente de la actuación nacional del Instituto Nacional de Migración en otras fronteras, aquí es un problema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió así entonces la recomendación 62 del 2022, debidamente notificada a su destinatario y puede ser consultada. Usted puede consultarlo en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, mencionarle que la recomendación 62-2022, establecida alrededor de el Instituto Nacional de Migración que atiende Francisco Garduño, por violaciones a los derechos humanos de las personas adultas mayores, la seguridad y la legalidad jurídica, así como el principio de no devolución en agravio de una persona en contexto de migración, una persona de 79 años de edad que fue deportada de su país de origen, pese a que en el año 2019 realizó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. El 12 de agosto, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico la queja presentada por una persona en la que señaló que el 9 de octubre del 2020, aproximadamente a las 22 horas, la víctima fue detenido fuera de las instalaciones de un hotel por personal de servidoras públicas del Instituto Nacional de Migración. La víctima, de origen guatemalteco, al momento de su arresto contaba con 79. Se encontraba en territorio mexicano desde inicios de noviembre del 2019, fecha en que solicitó el reconocimiento de calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, ocasión en la que se refirió el regresar a su país. Su vida encontraría en riesgo. De regresar a su país estaría en riesgo su vida, según lo que habría comentado. Y bueno, en este sentido, mencionarle a usted que pese a ello, el 9 de octubre inició un procedimiento administrativo migratorio respecto a la situación migratoria de la víctima. En la misma fecha determinó su deportación a su país de origen, y lo anterior sin considerar que la persona migrante se ubicaba en el grupo de atención prioritaria de las personas adultas mayores, además de que contaba con la protección del derecho de no devolución. Una vez deportado a su país de origen, la víctima fue recluida en un centro de privación de la libertad y, según expresó la persona de esta Comisión Nacional, los primeros 8 meses la pasó muy mal. Refirió que le robaban su comida, le enlodaban sus cobijas, alguna vez le ensuciaron su cepillo de dientes con material fecal, era intimidado por un sicario que amenazaba su vida y su integridad. Al analizar las pruebas presentadas ante esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, se acreditó que cuando el Instituto Nacional de Migración determinó realizar la deportación de la víctima a su país de origen, violentó el derecho de no devolución que otorgaba solicitud de reconocimiento de condición de refugiado. Esto es muy importante porque tal vez en algún momento determinado la autoridad ya desensibilizada, pues ha de creer, ha de pensar que cualquier persona es una repetición de una situación que ocurre de manera cotidiana, y regresarlos o no, pues es lo mismo. ¿Qué nos importa?, pudieran decir en algún momento determinado, sin considerar las violaciones a sus derechos humanos, la solicitud de refugio. Bueno, pues ahí lo dejo para que la autoridad local aquí, del Instituto Nacional de Migración en Tijuana,
tenga una calidad humana como la ha mostrado el presidente de México en múltiples ocasiones. Esta es una administración pública humanitaria, una situación en la cual debemos cambiar nuestra percepción hacia el hermano que está frente a nosotros. Bueno, a propósito de la situación en Centroamérica, me llama la atención y quiero comentarle a usted, claro, estamos a más de 4.000 kilómetros de distancia, tal vez unos 4.500 kilómetros de distancia con Chiapas, pero anuncian allá en Chiapas que se aproxima una oleada de los maras salvatruchas, específicamente de El Salvador, a consecuencia de la persecución que realiza en este momento su presidente Nayib Bukele. Las maras salvatruchas, esta información es de Tapachula y lo publica el Diario del Sur, han contado a los reporteros que piensan venir a México. La fuente es uno de los líderes de las maras salvatruchas, Zico Rowe, un jefe de la mara salvatrucha del MS-13, quien en Tapachula dijo a los pandilleros salvadoreños que ese asedio que mantiene el gobierno del presidente de ese país, Nayib Bukele, puede generar un éxodo precisamente de este grupo. El Mara comenta que la llegada es de sus homies, sus compañeros, como aquí lo conocemos en algún momento determinado, el idioma que manejan este grupo que es denominado Cholo, a tierras aztecas. Es muy fácil por lo poroso de la frontera sur, pero sorpréndase usted, porque muchos de ellos ya no presentan tatuajes y además la Policía Nacional Mexicana ha recibido sobornos de estos grupos. Esto es a consecuencia de los 86 asesinatos en menos de 15 días en el mes pasado, atribuidos a estos pandilleros en El Salvador, lo cual provocó que el presidente Nayib Bukele ordenara las detenciones y aplicara castigo a la mayoría de las maras recluidos, prohibiéndoles las visitas y que salgan al patio, además de tenerlos sin ningún beneficio, ya que se presume desde ahí salen las órdenes para las ejecuciones. Esto podría provocar que algunos busquen refugio en México, de acuerdo con lo que dice la fuente. La entrevista es una entrevista exclusiva al Diario del Sur. El jefe del M13 en Tapachula coincidió con el apoderado de Zico Rowe. Dijo que lo que hace el presidente de El Salvador es calentar el problema, llenar las calles con policías y militares, tratar a sus hermanos como si fueran ratas. ¿Podrían venir integrantes de las pandillas a Tapachula tras esta incansable búsqueda de la policía por acabar con ellos en El Salvador? Y la respuesta fue, te soy sincero, por generaciones, la Mara Salvatrucha 13 no es solo una pandilla cualquiera, somos una familia, nos protegemos. Que si van a venir huyendo de los encarcelamientos o las muertes que les quiere dar el gobierno salvadoreño, sí, muchos ya nos contactaron y estamos por recibir sin problema a algunos más. Nosotros estamos para servirle a quien sea. ¿Crees que sea difícil?, le pregunta el reportero. ¿Crees que sea complicado que se internen por la franja fronteriza de Guatemala y puedan reunirse rápido sin que las autoridades se den cuenta? Es muy fácil, comentó. Es muy fácil. Tenemos una frontera muy porosa, tenemos ojos por todos lados, armamento, tenemos gente dispuesta a todo. Que no nos mostremos ante las autoridades es otra cosa. Manejamos perfil bajo, la droga es nuestra vitamina, no le tememos a nadie, la mayoría no está tatuado por completo y eso sería un factor sorpresa para ingresar. Y la pregunta es, ¿cuál es tu punto de vista sobre las ejecuciones que supuestamente un diario menciona que fueron al azar? La respuesta es escalofriante porque dice el titular de Mara Salvatrucha ya en Chiapas, me da igual si fuera un panadero, un herrero, una madre de familia, el perro, un gato, hasta niños. Aquí el culpable es el maldito gobierno y así lo hacemos pagar. ¿Matando inocentes? Yo creo que esa sería una pregunta que debía haberse incluido.
Me vale puntos suspensivos si existen grupos élites según Antipandillas. La verdad, están más coludidos, han comido y bebido con nuestro propio dinero, el que sacamos de la venta de droga, extorsiones, secuestros, de todo. ¿Tú crees que se van a poner al tú por tú con nosotros? Igual hacen un teatrito de pedir apoyo a la Ciudad de México. No me interesa si es el ejército o quien sea, si son uniformados o no, que si saben pelear o no, si poseen armas o no, traen pocos cartuchos, arriesgan su vida por una quincena mal pagada. Ellos también roban, pero son más finos. Eso es la sociedad, no los señala, no los juzga. Somos pandilleros, pero de corazón, no fanáticos. Una entrevista que se la recomiendo, es larga, está en El Sol de México también. Y bueno, habla de una realidad de personas que no estamos lejos aquí, en la ciudad de Tijuana. Claro que ha habido detenciones de malas salvatruchas. Y claro que han estado viviendo también en puentes porque no tienen la oportunidad de cruzar a los Estados Unidos. Y su objetivo final es, junto con esta masa de migrantes, llegar a los Estados Unidos, lo cual ha sido muy complejo para ello. En unos momentos más le informa a usted a las 11 de la mañana. Con 20 minutos tendremos una interesante entrevista con el embajador Jesús Valdés Peña, que tiene más de 35 años de experiencia en la administración pública, nombrado embajador por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para representar a México en la República de Haití. Fue secretario de Desarrollo Social y previamente subsecretario de Participación Ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal. Fue director general de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, director general de Participación Ciudadana en la Delegación Iztacalco. Ha participado en distintas ocasiones para representar a México a nivel internacional, tales como el programa Misión Bogotá en Colombia, Comité Sectorial de Seguridad y Política Municipal de Guatemala, otros comités internacionales en Panamá, Perú, República Dominicana, Honduras, España, en diálogos por los derechos humanos de los inmigrantes en Estados Unidos y con congresistas del Capitolio. Es cirujano dentista por la Facultad de Odontología, cursó licenciatura y maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a hablar precisamente sobre este tema, que es un tema importante que nos concierne a todos. En este sentido, la consulta sobre revocación de mandato. Sobre eso le vamos a preguntar en unos instantes más. Bueno, mencionarle igualmente también que en términos económicos, hace un momento hablé sobre el tema de la gasolina, por eso esto es un tema preocupante. Hacienda ha reducido a 3.4% la expectativa del Producto Interno Bruto de México para el 2022. La Secretaría de Hacienda atribuyó el recorte a la persistencia de afectaciones por la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania. De cualquier manera, mencionarle que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya nos indica con este recorte del 4.1 a 3.4 la expectativa de crecimiento económico para México. No es para menos, por supuesto, los datos económicos en el mundo generan una desaceleración ante el conflicto, ante la guerra, pero obviamente otros factores igualmente son preocupantes, como la inflación en nuestro país. Haga usted la cuenta, ¿con cuánto hace su despensa hoy? Y hace un año, igualmente, en este mismo año, en este mismo mes de abril, ¿con cuánto hacía su despensa? Verá usted que hay un incremento, sobre todo aquí en la frontera. Un incremento importante. Claro, por supuesto, estamos muy pegados a la economía, una de las economías más grandes del mundo, que es California, ante el problema del crecimiento en el precio de la gasolina. ¿Qué pasa con los precios en los Estados Unidos, en San Diego? Pues van para arriba. De por sí es una ciudad muy cara. Ahora imagínese usted con este tema. Y de los intercambios económicos y comerciales que hay, bueno, pues ni se diga entonces. Estamos lucidos. El ajuste, del 4.1 de crecimiento a 3.4, es el resultado de las tensiones económicas que se viven a nivel mundial, tanto por los estragos de la crisis sanitaria
esta que acabamos de pasar y que hoy estamos cada vez más afuera, como los efectos que dejará el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. De igual manera, la dependencia prevé que en el 2023 el Producto Interno Bruto del país crecerá 3.5% derivado de las obras de infraestructura implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y una mejora del mercado laboral. Si se cumplen estos escenarios macroeconómicos de crecimiento promedio en México durante los 5 años de gobierno de López Obrador, sería de 0.6%, luego del repunte de 5%, las contracciones del 8.5% y 0.1% en el 2020 y 2019, respectivamente, dibujan un cierre de sexenio complicado. Los proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Rogelio Ramírez de la O fueron presentados en los Pericletos 2023, un documento que contiene las principales variables económicas como la inflación o el PIB, y con las cuales se estima que la meta de ingresos y gastos del gobierno federal, bueno, pues ahí están contempladas. Sigue siendo, por tanto, un punto medular de nuestra economía el tema de las remesas de nuestros hermanos que están, por cierto, les mando un saludo en este momento, en San Diego, en el Cajón City, también el Cajón Boulevard, bueno, pues está más cerca. Un saludo a todos mis amigos ahí en el condado norte de San Diego, Riverside, en Oceanside. Saludo a todos mis amigos que nos están escuchando en este momento y que no dejan de estar al pendiente de la información nacional, la información de su tierra, de aquí, de México, de Tijuana, de Baja California. Los ingresos de las remesas en el país, de enero a febrero, estos últimos meses, los más recientes, sumaron $7,840 millones. Esto implica un aumento anual de 21.41 puntos porcentuales, el monto más alto para el mismo periodo desde que se tiene registro de acuerdo con el Banco de México. Es decir, un registro histórico. Si ya de por sí el presidente de México decía que tenemos un incremento importante en las remesas anuales, hoy con estos 2 meses, pues wow, $7,840 millones que ingresan por el trabajo rudo, arduo de nuestros hermanos que cruzan por esta frontera de Tijuana. Aquí los hemos visto, los he fotografiado, le he presentado a usted la información, con sendas maletas para estar 6 meses por lo menos en los Estados Unidos, levantar la cosecha de la fresa, levantar la cosecha igualmente de la sandía, ¿no? Es impresionante, la naranja, desde luego, trabajar en las granjas agrícolas, sobarse el lomo de verdad, con ganas, y tener un ingreso promedio entre $20 a $30,000 aproximadamente, lo cual son muy buenos. Ellos lo que hacen es comprar en el mercado lo mínimo y básico para poder comer, a apretarse el cinturón, ponerse a trabajar duro, y bueno, todo el recurso que pueden ahorrar lo mandan directamente a su familia aquí en México. Según el Banco de México, según Banjico, las remesas promedio durante los próximos pasados primeros meses del año fue de $373, 7.51% más que en el mismo lapso del 2021. El 99% de los recursos enviados por los connacionales fue a través de medios electrónicos, en tanto que el resto lo mandó en efectivo. Fíjense que estaba revisando también los medios de comunicación. Bueno, un reconocimiento, un abrazo a todos mis amigos que yo sé, he estado con ellos en granjas agrícolas. Es impresionante el trabajo que realizan, verdaderamente impresionante. No pierda usted de vista esto que le comento a usted. La inflación puede ser que continúe. No contribuya usted a eso. Si usted es trabajador autónomo, usted se da trabajo a sí mismo, es plomero, por ejemplo, carpintero, albañil, no suba usted sus precios abruptamente porque esto genera una escalada inflacionaria.
Si suben los precios es porque todos en un momento determinado van escalando y todos se lo atribuyen a la gasolina. Hoy no se lo pueden atribuir. No se está cobrando el IEPS. Estamos en una gasolina muy barata. No tenemos por qué subir el precio. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que durante la próxima convención bancaria, el mensaje que dará al sector empresarial es que aprovechen el buen momento que vive México para que sigan invirtiendo e impulsando el desarrollo del país. No dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo de México. Será la recomendación del mandatario nacional durante la convención de banqueros que se realizará los días 24 y 25 de marzo en el puerto de Acapulco. En su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica, de confianza para las inversiones, tanto nacionales como la inversión extranjera y el resto, no es retórica, no es demagogia. Lleva mucho tiempo en el que no se tenía una moneda estable. Nuestro peso se ha devaluado, no se ha depreciado. No ha habido aumento fuera de la norma. Nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo. Eso es lo que comenta el presidente de México. Obviamente que queremos que le vaya muy bien en sus finanzas y en sus proyecciones, porque así nos va a ir a nosotros. No podemos darnos un balazo en el pie, esperando que le vaya mal, que termine mal el sexenio, cuando eso repercute directísimamente para nosotros. Directamente. Más vale que se tenga una administración pública exitosísima y que en base a esa actividad exitosísima todos hoy tengamos también éxito, a que deseemos lo peor, aunque seamos de partido político diferente, no importa. ¿Cómo podemos desear lo peor para nuestro jefe del Ejecutivo, o para la gobernadora, o para la alcaldesa? Claro que no. Estamos unidos como sociedad. Bueno, mire, ha llegado el momento de la presentación de la palabra del doctor Ampudia, que nos deja precisamente nuestra parte espiritual del programa, y sobre todo tomar en cuenta, tome usted en consideración las graves ejecuciones que están ocurriendo hoy en la ciudad de Tijuana, la amenaza contra autoridades policíacas, el tema de la presentación de extremidades, quién sabe de quién, que se hicieron ayer, por ejemplo, a través de narcomensajes, y que bueno, no insisto más en esta parte negativa de la ciudad, sino más bien quiero insistir en la parte positiva de nuestra ciudad de Tijuana. Vamos a escuchar al doctor Ampudia. Aquí tiene usted. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente esta semana estamos aquí con la verdad que con mucha expectativa, mucho gozo, porque es hablar de la palabra de Dios, que me considero un incansable para hablar de ella. Todos los días, no es presunción, pero todos los días en donde estoy hablo de él. Se me sale la palabra automáticamente ya, hablar de mi Dios poderoso, de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Esa es la noticia buenísima, pero lo que le sigue es mejor. Resucitó para la comprobación de la palabra de Dios que dice en Isaías. Y antes de seguir, quiero pedirles de favor que ahí en YouTube o en Facebook le den me gusta para que esto trascienda, y compartan para que trascienda a otras latitudes y podamos seguir llevando esta palabra de Dios a todas las personas que no conocen de Él. Básicamente hemos estado hablando a las personas que ya son cristianas, que ya recibieron a Cristo, que creen en Él, pero hay muchas más que todavía no creen en Él, y otras tantas que tampoco conocen de Él. Y por eso en este mundo pues vivimos como estamos viviendo. Y yo creo que los hijos de Dios tenemos una misión, y es la que dijo Jesucristo: ir al mundo y hacer discípulos. Pero yo entiendo que estamos ocupados, inmersos en nuestros problemas cotidianos. Aunque seamos cristianos, estamos ahí batallando y batallando, malamente, porque un hijo de Dios
no tiene ese tipo de batallas. Te explico bien rápido. Un hijo de Dios ya no pertenece a este mundo, y el mundo es el sistema en el que vivimos. A un hijo de Dios no le afecta el sistema económico, no le afecta el sistema educativo, no le afecta nada. En Mateo 24 y Lucas 21 dice que si tú perseveras hasta el final, entonces serás salvo. Si tú perseveras al final, entonces estarás siempre en Cristo Jesús. Pasamos a otro rubro, que es lo que nos ocupa este día. Es tú como cristiano, ¿dónde sientes o dónde consideras que está Jesucristo en tu vida? Hay dos versículos en la Biblia que uno de ellos ha sido muy manoseado, y lo vamos a leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente lo recita, pero no lo entiende. No lo alcanza a hacer suyo. Pero es así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y entonces, cuando yo entiendo eso, lo que yo debo de hacer, o se supone que debemos de hacer, es confiar plenamente en Él. Es como cuando un niño pequeño atraviesa una calle muy ancha de la mano de su papá. El niño ni se voltea a ver a ningún lado, va confiado que va a pasar al otro lado porque su papá lo está llevando. Así debemos ser nosotros en la vida. Estar confiados de que Jesucristo nuestro Señor vive en nosotros y nosotros estamos en Él. Y entonces esa confianza nos puede llevar a decir: ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos visto en programas anteriores que todo lo que tú pidas y desees, se lo pidas a Dios en el nombre de Jesucristo. Y entonces Él empezará a hacer todo para darte aquello. Él sabe lo que necesitas, dice la Biblia, y te lo va a dar. Pero te dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que necesitas, que ocupas, que quieres, te lo vamos a dar, dice Jesucristo. Debemos dejar a un lado todo lo material, todo lo problemático, dejar todo para que tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el devenir de mi vida me di cuenta de muchas cosas con respecto a la Biblia. Primero, que me daba flojera leerla al principio. Era una gran flojera y me proponía varias veces a leerla completa, y me detenía yo en Deuteronomio, y me detenía yo en números, qué aburridos, y nunca avanzaba ya. Y leía de vez en cuando un versículo, me lo aprendía de memoria y lo explotaba, pero Dios no quería eso de mí. Y cuando me doy cuenta de que necesitaba yo más de Dios, más de Cristo, escuché a una chica que hacía unos videos en YouTube que decía: ¿quieres que Dios te hable mucho? Pues lee la Biblia mucho. La palabra de Dios está en la Biblia, es la palabra de Dios, es el idioma de Dios, y para que yo hable con Dios, pues necesito saber su idioma, y su idioma está ahí. Y ya tenía yo como 7 años u 8 de haber recibido a Cristo sin más resultados, porque el resultado primario fue extraordinario. Como todos venimos a Cristo con una tribulación, con un problema, pues me sacó de ese problema, pero de repente yo quería más.
y exigía y pedía más, pero hasta que sentí la voz de Dios que me decía, pues, no hablamos el mismo idioma, chato. Así que aprende mi idioma y yo voy a poder platicar contigo. Y es cuando me comprometí con Jesucristo a leer la palabra completa, de Génesis hasta Apocalipsis, y la leí, pasando por un gran aburrimiento. Cuando lees Deuteronomio, lees Números, te da un pavor leer lo que estás leyendo porque está tremendo. Pero al final de cuentas la acabé de leer y me gustó tanto que la volví a leer y la volví a leer. Y cada año es una meta que me pongo de leerla nuevamente cada vez. Además de otros libros que escriben pastores o que escriben gentes entendidas, para aquel versículo que me atrae, pues lo estudio, lo escudriño, ¿sí? Para que podamos tener más comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí está entonces el mensaje del doctor Ampudia. Usted puede escuchar más de él, desde luego, en sus redes sociales, en las de él, y por supuesto en las nuestras, a través de Odilon García, en Facebook, Diario Tijuana, igualmente ahí lo hemos compartido. También puede usted escuchar al doctor, que tiene hoy precisamente esta idea fundamental de llevarle a usted su palabra, que es la palabra, por supuesto, de Dios, a través de su testimonio, de su trabajo como médico. Si no hacemos eso a nivel profesional, si no hacemos eso a nivel de la familia, bueno, pues tendremos el resultado que tenemos actualmente. ¿Cuál es el tema de seguridad que tenemos hoy en la ciudad de Tijuana? Gravísimo. ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Tenemos paz en la ciudad de Tijuana? No. Imagínese usted encontrarse con un sujeto que toma un cuchillo y se va en contra de un indigente, le da N puñaladas enfrente de la gente, algunos alcanzan a grabar ese momento, le corta el cuello, le corta la yugular, le saca los ojos, ahí, en la calle 8. ¿Cuándo? En la zona centro, calle Octava. Donde antes estaba próximo la policía, la comandancia, una calle más hacia, digamos, la parte que sería sur, ahí, en esa zona, cerca de una tienda. No, pero las personas, los hombres que estaban alrededor, le alcanzan a gritar, no lo mates. Pero las imágenes son impresionantes. Impresionantes. ¿Hice nota periodística de eso? No. ¿Por qué? Porque así nos van a tasar. Usted, oye, pero fue un hecho. El sujeto decía, déjenme, violó a mi hija. Sí, ok, pero de aquí a que nosotros entendamos, veamos las pruebas, en fin, no podemos ser juez y parte. Así de pronto la sentencia de muerte para una persona, cuando existen leyes. ¿Por qué un ser humano llega a tomar la ley en sus manos cuando sabe que no van a hacer absolutamente nada? Cuando sabe que no va a pasar nada. De tal suerte entonces que yo lo dejo pues con esta imagen desafortunada. Le menciono a usted dirá, bueno, pero ¿cómo? Ya se volvió una estación religiosa. Al rato vamos a oír misa, pues yo diría ojalá. Ojalá todo el esfuerzo que se pueda hacer alrededor de esta necesidad que tiene la ciudad de Tijuana es bienvenido. Antes en esta estación estaba el Padre Rayito. La iglesia hacía su papel de formadora ¿de qué? De moral y ética. Yo preguntaría, ¿quién tiene hoy en sus manos la formación de moral y ética? En la escuela, hoy en la preparatoria, por ejemplo, tienen los jóvenes tijuanenses una materia que se llama ética. ¿Y quién imparte esa materia ética? Maestros que son filósofos. ¿Lo imparten para la aplicación en la vida cotidiana o solamente con un conocimiento de cómo surgió la ética en aquellos momentos en los cuales los griegos decían, oye, pero tenemos que tener una
moral, una forma de conducirnos aquí, ¿no? Creo que debe evolucionar esa ética y transformarla a una materia más sencilla, porque hoy todo se ha transformado, Chuy. Y que se transforme en algo que se conozca como manera de vivir, forma de vida. Porque de otra manera, le voy a hacer una pregunta muy sincera. ¿Qué le dice a usted la ética? Nada. ¿Qué es ética? Pues lo que está bien hecho, ¿no? Ajá, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y quién dice que es o quién dice que no lo es? ¿Qué es moral? Hoy toma usted en cuenta la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Si yo de pronto a usted, todo mi auditorio en este momento, lo llevo a la preparatoria y con los ojos cerrados, y de pronto, ¡pum!, todos descúbranse los ojos, ve usted un joven, un hombre joven, con una falda. Y no, yo no le voy a explicar nada, ¿no? Aparece otro joven por ahí, también con falda. Sin decirle nada, director, ¿qué le puede usted decir al auditorio? El director va a decir, todos tienen derecho a utilizar la prenda que más les guste. ¿Ok? ¿Qué le dice a usted su instinto o su ética personal? Dice usted, esa es una prenda establecida para una señorita. Y los jóvenes le dicen, no, espérame, tú eres viejito, estás pensando como viejito. ¿Qué tiene? Que yo me ponga una falda o no me la ponga. Es mi derecho. Es como me expreso. Porque ese movimiento, ¿qué cree? Viene de la Ciudad de México. Alumnos de la Ciudad de México dijeron, pues, ¿por qué no? Esto es porque ya no encuentras ni en qué pensar, ¿no? O sea, a ver qué otra cosa. Oye, si me cambio la nariz al revés. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que bajo la expresión de este tema las cosas se hagan así. Básicamente yo le diré a usted que mi formación no establece eso. No, digo, obviamente si alguien me dice, oye, ¿y los escoceses qué? ¿A poco también estás en contra de ellos? No, de ninguna manera, por supuesto que estoy a favor de esto, ¿no? Pero me parece que es fundamental en este sentido decirle a usted que hay hoy en nuestro país una clara, tendencia a cambiar las cosas tanto de nombre o cambiarlas de alguna forma también como de lugar. Jóvenes estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas con falda, hombres, para mí, en mi formación filosófica ética, claro que por supuesto que no me espanta, se podrían poner hasta un listón si quieren, ¿no? Pero debe haber normas, principios fundamentales que establecen la convivencia del ser humano. Esto es Tijuana. Narcomantas, amenazando a los policías por parte de delincuentes, diciendo, tú formas parte de lo mismo y vas a ver cómo te va a ir porque tenemos un convenio que no está respetando. Necesitamos recuperar los valores éticos, los principios fundamentales, y si quiere usted le podemos poner otro nombre, hasta formas de vida. Bueno, voy con mejores temas. Agradezco muchísimo, como siempre, la posibilidad de tener un diálogo abierto hoy aquí con nosotros. Agradezco la presencia del embajador y ahorita estoy en este momento por transmitirlo también en redes sociales. Don Jesús Valdés Peña, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor, de la Alianza de Avanzada Nacional. Ahí estamos ya en la transmisión también con nuestros amigos a través de Facebook. Me decían allá en la Ciudad de México, oye, pero ¿cómo lo vas a transmitir? Bueno, vamos a transmitirlo por las redes normales, vamos a transmitirlo por Twitter, por Facebook, por la antena de las ondas hercianas que hay aquí en 1420 AM, a través de la doble X, y yo le doy siempre la bienvenida. ¿Cómo está? Qué gusto. Qué gusto. Agradezco que nos hagas favor de recibir. Estoy muy contento de estar aquí en Tijuana, en Baja California. A tus órdenes, Soledad. ¿Ya había venido antes a Tijuana? Había estado en un par de ocasiones, también por cuestiones de veces de trabajo. La dinámica te hace entrar y salir de manera vertiginosa, pero ya había tenido el gusto de estar aquí con ustedes. ¿Cómo ve la transformación de la ciudad?
va para adelante. Hoy la vi, las zonas que he pasado agradables, la parte urbana. Creo sigue creciendo Tijuana. Bueno, pues antes Tijuana estaba gobernada por muchos años por una sola opción política y hemos tenido transformaciones políticas. Igualmente, bueno, pues teníamos la presencia de los estadounidenses aquí prácticamente todos los días, mexicoamericanos, en fin. Somos una zona de avanzada nacional. Alguien le llama laboratorio político. No, pues primero Tijuana, a ver qué pasa, ¿no? Que cambien de modelo político. Y hoy, bueno, aterrizando básicamente con temas de carácter democrático, para entrarle lleno al tema, algo que es, bueno, usted es embajador, sabe muy bien en temas de carácter mundial. Para algunos países, el hecho de definir o de entrar a un plebiscito es viejo. Medio mundo, oye, ¿qué opinas de eso? No, pues vamos. Aquí en Estados Unidos la propuesta A, B y C, y además eliges a tu representante. Pero aquí en México pareciera como si de pronto estuviéramos abriendo los ojos y dijéramos, caray, sí puedo participar. Háblenos de ello, por favor, su perspectiva. Sí, no, mira, considero que la consolidación y los avances que se van realizando día con día en la vía democrática son sustanciales. Sí, en diferentes latitudes hay esquemas en donde puedes hacer un análisis comparado, pero directamente aquí en lo que es nuestro querido país, yo te diría que me da gusto que México vibre, me da gusto cualquier avance en la vía democrática es sustancial, es sustancial. Te comento, ahora que estuvimos por allá por América Latina y el Caribe, cuando les hacía referencia de los avances democráticos, el contar con un presidente con más del 60% de aprobación y el poder llevar ejercicios como el que ahora está en boga, que es la revocación del mandato y que ya es por un orden constitucional y que antes no contábamos con esta oportunidad de definir quién debe de seguir en su mandato a medio periodo. Créeme que les llamaba la atención y de una manera muy orgullosa te puedo comentar que México es un pilar, es representante a nivel internacional y en América Latina es un ejemplo en la vida democrática y la consolidación que vamos llevando día a día. Entonces son avances sustanciales que en esta parte de la democracia participativa, que en ocasiones, como tú sabes, son una palabra que puede ser como repetitiva o trillada, pero en realidad es la base de donde nosotros como ciudadanos nos debemos informar cuando nos corresponda, pero sobre todo analizar esas propuestas, ese informe, para poder estar en condiciones de proponer en su momento, poder realizar las acciones que se tengan que hacer y evaluarlas. Cualquier cuestión en la vida democrática, si no tiene ese proceso de planeación, elaboración y evaluación, no llega a buen puerto. Entonces, en lo particular, considero que en este andar de la vía democrática, los avances que hemos logrado, el contar con una representación como la que tenemos presidencial del más del 60%, en lo particular considero y estoy contento, satisfecho y avances sustanciales para nuestra vida democrática, Odilon. ¿Qué pena le merece cuando de pronto nosotros aquí en esta estación tenemos 17 años con este programa? Decíamos hace algunos años, plebiscito, pregúntale a la población, y ya que tenemos este instrumento, hay algunos, no lo puedo creer lo que voy a decir, algunos mexicanos que dicen, no vayas, no participes. O sea, así como en la vieja serie de Le Coloco, donde decía, no, mugre, basura y el smog. Aquí no queremos cosas bondadosas ni positivas. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, ¿Es parte de la democracia? Sí, a ver, primero siempre la vida democrática hay que respetar los disensos y los consensos que se lleguen a dar y se dan. La parte fundamental en la vida democrática es poder lograr siempre integrar estos disensos y consensos. De manera personal, considero que siempre que contamos con derechos como el de hoy, la revocación de mandato, o en general cuando tengamos la oportunidad, derecho, y yo llamo responsabilidad de ejercer tu voto para definir, ya sea alguna candidatura, ya sea una política, porque también se puede llevar en la vida democrática la elección de una política pública
como en ocasiones se dio, recuerdo una, allá por el año 2007 en la Ciudad de México, se dio la evaluación y se llevó al consenso a través de la opinión de la ciudadanía que sobre el establecimiento de un plan ecológico de vanguardia en esa época en la Ciudad de México. Entonces, ya sea para elegir una política pública, para la definición sobre, en este caso, revocación del mandato, un plebiscito, un referéndum, en fin, las diferentes figuras democráticas con las que puede contar la ciudadanía, siempre es aconsejable llevar y ejercer ese derecho que tienes, esto es, ir a votar. En la forma que votes o vote cualquier ciudadano, va a ser siempre muy respetable. Pero hay que ejercerlo. ¿Y por qué? De no hacerlo así, lo que estás incrementando son porcentajes en datos generales de no participación, a veces se elevan hasta un 40% y en elecciones, si hablamos en términos electorales, hasta de un 50% de no participación. ¿Qué sucede? Que los que sí participan, los que sí asumen su compromiso social, su responsabilidad social y de ciudadanas y ciudadanos, emiten su decisión a través del sufragio efectivo, aunque sea ese 50%, y entonces toman esas decisiones. El otro 50%, en ocasiones, el hecho de no participar, el decir, dejo que hagan lo que deseen, lo único que está afectando es el desarrollo y la consolidación de una vida democrática, de una política pública, y no manifiestan lo que desean o lo que quieren, y sobre todo a quién quieren que dé seguimiento a esta política pública y qué tipo de política pública. Entonces yo lo que te diría aquí, Odilon, es siempre yo invito a que todas y todos ejerzan el derecho con el respeto hacia donde lo quieran manifestar. Usted tiene el pulso de la República Mexicana. Ya lo vi que está muy activo, anda por todos lados y conociendo el sentir de los mexicanos. Nosotros aquí en Baja California hemos ido de una participación de cambio de administración pública ya por el 89 a ir cayendo al 30% de participación de pronto. Con la reciente elección de la gobernatura recuperada por Morena, nos fuimos casi al 50%, 47, 48%, ya diría 50% porque le echo porras a mi estado. Somos una muestra de el desarrollo democrático del país. Pero hay grupos que están diciendo que no vayan a votar el día 10 de abril. En este sentido, manejan, alguno de ellos me pidió aquí entrevista, oye, ¿puedo ir a decir que no vayan? Pues no. De veras le dije que no, Pero ¿por qué no? Porque este programa, específicamente mi persona, si creemos en la democracia, ¿cómo no vayas? Eso no es democrático, eso es antidemocrático, embajador. Totalmente de acuerdo. Mira, qué bueno que hay estos espacios en donde se permita expresar libremente, porque esa es una parte fundamental de los avances democráticos de este país. En esta ocasión precisa, en lo que es la revocación del mandato, sí hay que informar, a todas y todos que este es un derecho nuevo, constitucional, que no lo teníamos todavía en el 2018. A una propuesta inclusive de campaña del señor presidente, se llevó a rango del Poder Legislativo y se legisla. Entonces, el día de hoy, punto número 2, ya contamos con una ley de revocación del mandato. Ahora, punto 3, esta revocación del mandato, conforme a la ley, quienes solicitamos que se llevara a cabo, fuimos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Nos dieron la oportunidad de definir y poder ejecutar y llevar a cabo este derecho que nos dieron ya constitucionalmente. Entonces, por eso nos constituimos millones de hombres y mujeres, se hizo el acopio en toda la República Mexicana, donde los requisitos que marca la ley es un 3% sobre el padrón electoral, mínimo en 17 entidades federativas. Se cumplió este requisito. Una vez que se cumple este requisito, que fue juntar como base un promedio de 2,800, casi 3 millones de firmas, que se rebasó en demasía a más millones de firmas, se presenta ante el Instituto Electoral. Una vez que el Instituto Electoral valida el origen y la veracidad de las firmas que están solicitando se lleve a cabo esta consulta de revocación del mandato, esto es,
el poder emitir si queremos que siga en su cargo el Poder Ejecutivo o no. El Instituto Nacional Electoral, al momento que verificó y que el derecho de los ciudadanos y ciudadanas se cumplió con los requisitos, tiene la obligación, y así lo está haciendo, el cumplir y salvaguardar este derecho, y por eso nos convocó al 10 de abril. Pero entonces hay que decirle, hay que informar a la gente que esto, el día de hoy o el día de mañana, ya contamos con un instrumento cuando decidamos si podemos volver a solicitar este ejercicio. El día de hoy, más del 60% estamos de acuerdo, y sí quiero en esta oportunidad que me das en tu medio, manifestar que estamos de acuerdo y quiero que siga en su cargo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Alianza de Avanzada Nacional con las decenas, porque deja informarte que ya estamos en los 32 estados y más de 100 municipios. La gente, en los que hemos platicado, desean y quieren que continúe Andrés Manuel López Obrador en su cargo. Pero entonces hay que respetar esa opinión. Otros tantos podrán tener una diferencia en lo que estoy ahorita comentando, pero hay que respetarlo. Pero ¿cómo podemos avanzar democráticamente para no seguir hablando de porcentajes de abstencionismo de ese 30, 40, 50%? Es muy lamentable escuchar esos porcentajes. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso la democracia participativa, Odilon, es informar. Y por eso en Alianza Avanzada Nacional lo que nosotros estamos haciendo en este momento es avanzar e informar. ¿Informar sobre qué? Sobre la gran transformación que hoy se está llevando en México, con que empezó el señor presidente en 2018, y decidimos sumar hombres y mujeres libres, Odilon, libres, para seguir construyendo esta gran transformación. ¿Bajo qué reglas? La democracia participativa. Y construimos ahí un modelo de participación novedoso que llama a la organización, pero para abordar los diferentes temas de la vida pública de este país, como es la democracia participativa, como es el desarrollo sustentable. Fíjate, como hemos escuchado ya el tema climático, ya si seguimos con este calentamiento global del planeta, más de 2.5 grados, no va a haber vuelta atrás. Los daños van a ser irreversibles. Pero así igual en la educación, en la salud. En la salud ya aprendimos hoy en día que tenemos que ir todos juntos. Por ejemplo, México hizo un gran trabajo en lograr la gestión oportuna de las vacunas que encargó el señor presidente al señor canciller para encargarse de ese trabajo y poderlo hacer. Y afortunadamente contamos aquí con las vacunas y millones de vacunas para seguir adelante. Pero hay un tema también fundamental que también estamos informando, de la educación, Odilon. La educación es el pilar de toda sociedad, en donde o nos preparamos, o le entramos, o vamos a quedar desfasados. El mundo ya cambió. ¿Qué es lo que les informamos a todas y a todos los que integran la alianza y a la sociedad en general? El mundo ya cambió hace más de 25 o 30 años. Yo recuerdo por ahí de los 1990, cuando introdujeron las primeras computadoras, las famosas, tenías tu Pentium y sentías que estabas volando en la tecnología. Hoy Lentium, embajador. Hoy Lentium, ¿no? Pero en esa época yo sí, recuerdo, fíjate, me tocó todavía disco floppy, aprender sistemas de cómputo con sistema operativo MS2, sí, las tarjetas perforadas. Cuando íbamos a un cuarto de cómputo, tenías que cerrarlo porque la temperatura lo enfriaba y no salía o la nómina, no sabía lo que se tuviera que hacer, ¿no? Entonces el mundo cambió, queramos o no, estemos preparados o no, le queramos entrar o no, ya cambió. ¿Qué quiere decir eso? Que te está afectando en la vida social, en tus relaciones, en tu economía y en esta gran transformación integral que estamos viviendo. Entonces la educación es fundamental, y deja comentarte cosa que tú conoces bien. Afortunadamente ya se va a instalar la primera agencia de América Latina espacial en México. En la pasada presidencia pro tempore que tenía México, bajo la conducción del señor presidente y del señor canciller, se acordó en el seno de los 33 países que integran el que la primera agencia espacial, fíjate qué estupenda noticia, se instale aquí en México. Y eso va a tener temas para tratar de abundar más en aspectos de salud, en aspectos de educación, de todo el asunto de resiliencia, cambio climático, agricultura, temas del agua, Odilon, que ya va a ser un tema mundial, ya es el tema, porque estamos hablando que vamos a llegar casi a los 8 mil millones de habitantes de este planeta.
en donde tienes que asegurar la alimentación, en donde tienes que asegurar el agua como líquido vital. Por eso se están haciendo grandes proyectos como haces las ciudades sustentables. Pero bueno, esos son los temas que estamos abordando, así como la parte de desarrollo económico, la parte de derechos humanos, de equidad e igualdad, y comentarte que en Alianza de Avanzada Nacional consideramos a la mujer pilar de este gran cambio, esta gran transformación, pilar en la transformación climática, económica, de la sociedad. En Alianza Avanzada Nacional decimos no más acostumbrarnos, porque ese es otro problema que tenemos, Odilon, que nos acostumbramos a veces a los datos y estadísticas. Y entonces hablamos de estadísticas y te empiezas a deshumanizar. Y los datos te dicen que, por ejemplo, la mujer de cada 10 veces sufren violencia intrafamiliar, 7, 8, Odilon, o sea, no puede ser. Te dicen datos e informes que están representadas en los consejos empresariales en un 9%. Entonces, la mujer es pilar y vanguardia de esta gran transformación, y el segundo pilar que tenemos es el del conocimiento, donde estamos formando la gran universidad social del conocimiento, y el tercero, las tecnologías. Son esos 3 pilares de este gran modelo de construcción, de análisis, un espacio para deliberar. Alianza Avanzada Nacional es un espacio para deliberar, llamar a la conciencia social y asumir la responsabilidad social. Estamos platicando con el embajador Jesús Valdés Peña. Vamos a hacer una pausa para nuestros amigos de la radio. Continuamos en las redes. Está usted en Palabra Modulada para gente que sabe de radio, las 11:32 en la ciudad de Tijuana. Y para mis amigos que continuamos aquí, le mandan saludos de San Luis Potosí, le mandan saludos de Quintana Roo. Oiga, pásenos un poquito de audiencia, nos subió ya el rating, embajador. Muy, muy agradecido, desde luego. En este sentido, bueno, también decirle a usted, ¿continuamos? Nos dan la oportunidad de continuar también para... Miren, no son egoístas aquí, están dando la oportunidad también para la doble X. Amigos, decirle a usted, comentarle al embajador, algo que le estaba preparando para su conocimiento en general, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Imagínese usted este escenario. Es presidente Enrique Peña Nieto, y de pronto entra una llamada telefónica a esta estación de radio, y dicen, es Andrés Manuel López Obrador. ¿Recibes la llamada? Pues claro, adelante, pues yo qué, que se exprese. Y lo primero que dice es, ¿estoy al aire? Le decimos, sí, está usted al aire. Allá en Baja California, sí, en Tijuana, sí. Es que la mafia de poder y los grupos de comunicación no me dejan dar mi mensaje. Y yo me pongo de 1000 colores y me empiezo a sudar. No, pues, pero aquí sí lo escuchamos, adelante. Le estoy hablando de una transformación general que, por supuesto, fuimos parte de esto. Y da su mensaje, lo que usted ya sabe, en fin. Y me dicen de México, ¿quién organizó la llamada con Andrés Manuel López Obrador? No, pues tenemos una línea telefónica al aire, pues llamó y punto. Ok. Próxima vez que vuelva a llamar el señor y estás fuera. Ok, bueno, pues, perdón, pues yo voy a ser más cuidadoso, ¿no? Y nos vuelve a llamar, oye, querido Dilón, ¿puedo ir al aire? Dije, pues ni modo, pues ¿qué hago? Ni modo que... Decía Pedro Ferriz, Santa Cruz, lo peor que puede hacer un comunicador es autocensurarse. Adelante, señor, al aire, ¿no? Ya dice, pues qué bueno, porque fíjate, se avienta durísimo contra el poder en México, ¿no? Entonces, al final, me llama allá mi personal, me dice, ¿te van a correr? Le dije, no creo, ¿por qué? Estamos en un tema democrático, te van a correr. Pues me corren de Televisa, pero no me corren de la estación. Al paso de los años, la última visita que hizo acá, me dice, oye, ¿y te corrieron? Sí y no. A ver, explícame. Pues sí de Televisa, pero no de la radio, ahí sigo. ¿Y estás bien?, me pregunta. Sí, señor. Se quedó Jaime Bonilla, porque estaba ahí cerca, la gobernadora, diciendo, pues ¿cómo? ¿Dónde lo conoce, no? Pues de la radio. Esos espacios en apertura, en tratar de ir contracorriente, eso es Andrés Manuel López Obrador, eso será la consulta. ¿Qué opinión le merece? Mira, primero felicitarte por esta acción, este espacio. Deja decirte que para eso se necesita ser muy valiente. Y felicidades por esa... O muy tonto, ¿no? No tener ahí... No, yo digo muy valiente, Odilon, y te felicito y me congratulo estar aquí contigo, ¿no? Pero en aquella época en la que todo el mundo jalaba para un mismo punto, en ese poder absoluto en el país, a abrirle la oportunidad a Andrés Manuel, a abrir la oportunidad a la Cuarta Transformación, el creer en un cambio democrático,
es toda una revolución, eso voy, embajador. Sí, fíjate, comentarte que tuve la oportunidad de conocer al señor presidente en la primera instancia, ya por 1992, cuando fue todo el movimiento petrolero y fueron a la Ciudad de México. Posteriormente, ya más de cerca, hubo la oportunidad de conocerlo ahí por el 2000, cuando estaba contendiendo por la jefatura del gobierno del Distrito Federal. En esa época participábamos ahí muy intensamente, también estábamos ahí participando de la mano del licenciado Marcelo Ebrard, cuando declina a favor del señor presidente hoy, y en ese momento candidato a la jefatura de gobierno. Comentarte que en ese hecho, posteriormente, hubo la oportunidad de que se gana la jefatura de gobierno, y ya nos integramos, ahorita te comento, en unos espacios de gobierno. Pero en el tema que estás comentando, en el asunto de ir trabajando y de ir haciéndolo día con día, es un ejemplo y una forma que hoy en día lo que ha hecho el señor presidente, en lo personal que tengo la oportunidad de conocerlo más de cerca, más de 20 y tantos años, y de seguir su trayectoria más de 30 años, lo que te puedo decir que aquí hay dos cuestiones. Una es un gran trabajo de convicción y de la construcción de un gran sueño que es México, el tener un México equitativo, igualitario, donde se respeten totalmente los derechos humanos y se consolide una vida democrática. Eso es lo que ha trabajado el señor presidente el día de hoy, más de 30 años. Es un ejemplo en donde no rendirse, en donde la convicción y la fuerza de la razón se han impuesto aquí en México. Y esa vocación democrática lo que nos ha hecho es entrar en una nueva correlación y en la construcción de un nuevo pacto social. Te comento una anécdota. Tengo 3 hijos. El intermedio me preguntó en una ocasión hace unos años, oye papá, ¿cuándo sentiremos el orgullo, la satisfacción de tener un presidente que todos le celebremos y estemos con él? Y Odilon, afortunadamente para la vida democrática de este país, y yo con mi hijo estuvimos en el 18, cuando gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia, y toda la familia ahí estuvimos presentes, y deja decirte, lloramos de alegría. Primero porque llegó el hombre que ha venido a revolucionar este país, que ha impuesto una transformación y que nunca, ni para toma de impulso, se echó para atrás. Entonces, ¿qué opinión? Decirte, me siento muy orgulloso de tener y contar con un presidente con esa visión. Me siento muy orgulloso de formar parte de este proceso histórico, y por eso estamos sumando a través de Avanzada Nacional a esta gran transformación. Es una gran transformación que ha movido paradigmas, ha movido estructuras, pero con esa firmeza y con la fuerza de razón seguimos adelante. Y por eso seguimos informando a la gente, y por eso seguimos recorriendo el país, porque la gran transformación, esto que ya se anunció, no es un asunto ni de una ni de pocas personas, es un asunto de responsabilidad de todas y todos. Es un asunto donde tenemos que informar qué es lo que está pasando. Entonces, en estas anécdotas de ese transitar, comentarte que también acompañamos el desafuero, y en la forma en que lo enfrentó, en la forma en que hizo sentir, vibrar. Estuve ese día, te cuento otra anécdota, estábamos por favor, con Zócalo lleno cuando se da la decisión del desafuero del hoy presidente de la República, y estaban, como tú sabes, siempre la lista de oradores, estaba Zócalo lleno, no cabía nadie más ahí, y cuando hace uso de la voz el hoy señor presidente, únicamente movió la cabeza y todos atentos, más de, no sé, 100,000 almas que estábamos ahí, lamentando un retroceso en la vida democrática de nuestro país. Se hizo el silencio. El silencio para escuchar, el silencio para decir, vamos para adelante, y el silencio para decir, no nos vamos a detener. Esto es como una bicicleta.
Si tú vas con la rodada y paras la bicicleta, ¿qué sucede? Te caes. Entonces también aquí es otro ejemplo de lo que se necesita, no parar, seguir para adelante. Siempre en los procesos democráticos y cuando un pueblo tan valiente como el pueblo mexicano vibra, pues sí, va a haber siempre sus diferentes vertientes. Pero hoy por hoy, lo que te puedo comentar, que a pesar de, al parecer, en ocasiones ir contra la corriente, los proyectos que valen la pena y ante un pueblo inteligente, un pueblo conocedor, y yo podría decirlo sabio, decidió todas y todos votar y entrar en esta gran transformación a partir del 2018. Yo lo celebro, Dillon, lo celebro y estoy muy contento porque estemos viviendo este proceso histórico. Y proyectarnos en el mundo como un país democrático, con una transformación sin armas, sin ningún disparo, una revolución interesante. Embajador Jesús Valdés Peña, ¿dónde va a estar usted el 10 de abril? ¿En qué parte de la República? No, voy a ejercer el derecho que hoy nos toca y lo voy a ejercer de una manera directa en la Ciudad de México. Me va a tocar, la ubicación está en la alcaldía de Obregón, entonces por allá voy a estar ejerciendo orgullosamente este derecho constitucional y celebrando esta fiesta democrática y cívica que vamos a tener el próximo 10 de abril. E invitamos a todas y a todos que lo hagan, en el sentido que quieran emitir su voto, pero con mucho respeto y mucho cariño. Nadie falte ese día a ejercer el derecho constitucional que el día de hoy contamos. Hacer uso de este instrumento democrático que hoy tenemos, que nos ha costado mucho trabajo en la historia de nuestro país. Gracias, doctor. Le agradezco. Esta es su casa, aquí en Baja California, en Tijuana. Luego lee usted todos los mensajes y le mandan saludos, bendiciones de todas partes de la República Mexicana. Sin lugar a dudas ha tenido una gran presencia en nuestro país y en este movimiento. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera comentar? Odilon, primero agradecerte el espacio, la oportunidad a ti y a todos tus radioescuchas de poder informar lo que estamos haciendo, el poder compartir estas anécdotas de la vida democrática del país. Créeme que hemos avanzado enormemente y debemos celebrarlo porque es lo que nos permite transitar en una vida institucional. Y decirte a todas y a todos que Avanzada Nacional es un espacio para construir una forma de vida, no es coyuntural, es un espacio y una forma en donde te llama la conciencia social, en donde te invita a reforzar y hacer el compromiso social y donde te invita, y vamos así a estarlo informando y diciendo quién y qué política pública queremos que siga en este gran país, hasta que logremos este gran sueño, esta gran causa, que es un México lleno de mexicanas y mexicanos libres. Muchas gracias, Odilon, a tu auditorio. Gracias. Un saludo muy fraterno y orgulloso y contento de estar aquí en tu tierra, Tijuana. Muchas gracias. Sí, le voy a invitar un burrito de langosta para que vea lo que es la calidad aquí en esta zona fronteriza. Gracias, Doc. Vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana, 44 minutos, una pausa, regresamos con usted. ¿Seguimos? Ok, pues gracias. Oiga, pues decirle a usted que mientras estoy enviando ya el clip, fundamentalmente a nuestros amigos que están en redes sociales, yo agradecidísimo. Si tiene unos minutos más, doctor, yo le agradezco mucho, para este espacio informativo, para la gente que está aquí en la zona fronteriza. Yo creo que sí se me quedó algo en el tintero, ahorita que estoy pensando lo mejor. Como usted sabe, estamos a unos pasos de los Estados Unidos. Y nosotros somos, aunque no queramos, bilingual people, international people. Y del otro lado de la frontera están nuestros hermanos, los paisanos mexicanos, muchos de ellos que cruzan, que vienen de todas partes de la República Mexicana. Aquí se forman a unas cuantas calles, hacen una línea como de unos 5,000 o 6,000 personas a pie, cruzan con sus maletas porque son los jornaleros agrícolas, están 6 meses con sus documentos establecidos en orden, todos ellos, y se regresan con 20 o 30 mil dólares aproximadamente. Alguien de allá en el centro de la República Mexicana va a decir, yo quiero, ¿no? 30 mil dólares. Sí, pero de sobarte el lomo con todo, ¿no? ¿Qué le diría usted a ellos? Porque también pueden participar en la consulta.
Mira, el hecho de estar circulando de una frontera a otra, bueno, primero es un derecho del ser humano de hacerlo, ¿no? Entonces, México tiene gran experiencia, gran antecedentes en este sentido, y decirlo también en primera instancia que este derecho de circulación, en el caso mexicano, está pegado a toda una normatividad internacional donde es una circulación con apego a una regularización fluida y ordenada, ¿no? Bien. Los avances en que hemos logrado, y recuerdo por ahí desde el 2007, 2008, se instalaron casas para los paisanos, casas migrantes, allá en diferentes estados del país vecino, como en Los Ángeles, como en esta zona fronteriza que hoy comentas. Yo lo que les quiero informar que los avances que se han dado en la vida democrática de México, ya podemos nosotros también ejercer nuestro sufragio efectivo estando en cualquier otra parte o latitud del mundo. Entonces no es la excepción los que se encuentran, nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera, decirles que ya hay los instrumentos necesarios a través de los órganos electorales donde podemos ubicar nuestras casillas y la emisión del voto electrónico. Como fue el pasado proceso en el 2021, sí comentarte que ese ejercicio se hizo, y parte fundamental de las embajadas de México es poder informar todo lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral a través del Instituto de los Mexicanos que viene en el exterior. Entonces, hoy en día, decirles a los que nos encontramos aquí, en cualquier latitud de la República Mexicana, o pasando la frontera, o en otro país, México cuenta con una gran red consular, una gran red de embajadas. Si no mal recuerdo, entre embajadas y consulares, estamos hablando de 189, donde hay un personal totalmente de alto nivel, preparado, capacitado, y siempre con los brazos abiertos para orientar a nuestros connacionales, protegerlos y proteger sus derechos e intereses en los diferentes espacios donde se encuentran. Entonces, ¿qué yo comentaría aquí al tenor de esto? Existen los instrumentos, acérquense a su zona consular, infórmense, ahí están los espacios donde puedan ejercer sus derechos, y además muchos programas adicionales que se están llevando a cabo, y sobre todo comentarte que en la zona de Estados Unidos se cuenta de la red consular alrededor de 50 y tantos, es la mayor red consular que tenemos de México en este país, y integralmente a nivel mundial. Entonces, la presencia de México, siempre con sus principios y respetos constitucionales, nos ha permitido tener esa apertura, un gran respeto con quien tenemos las relaciones en este tenor, y todo reditúa en beneficio de nuestros connacionales que por alguna u otra razón que es respetable tienen que andar migrando, tienen que andar circulando. Entonces decirles, ahí hay un espacio, México sigue cerca, México está ahí con ustedes, la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre está muy al pendiente de cualquier acontecer. Un ejemplo de ello lo vimos ahora con toda la pandemia, se hizo un ejercicio gigantesco, el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la repatriación de aquellos mexicanas y mexicanos que así lo solicitaron, y el trabajo fue de alto nivel, con personal comprometido y sobre todo en beneficio y al servicio de ellos. Que aquí vivimos, a propósito de la pandemia, un tema que, como involucraron los medios de comunicación, me parece que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería tener mejor manera de comunicarse, porque un día antes de venir al programa vi que había unos camiones que llevaban a trabajadores de la maquiladora, pero ¿cómo? ¿A dónde? A la línea, o sea, trabajadores de una industria a la línea, y pasaron 10,000, eso fue histórico, embajador. Dieron 3 pasos, ya estaban en Estados Unidos, había personal, y le pusieron una de las mejores vacunas del mundo, que fue la Johnson & Johnson, y regresaron a trabajar por un convenio binacional, que ese mismo día lo dio a conocer Marcelo Ebrard en la mañanera con el presidente de México.
De esta manera, de este tamaño, son los esfuerzos que hay entre México y los Estados Unidos para su población, pero creo que hace falta más difusión o más preparación en torno a ello. Nos dice, es un comentario, nos dice la población que ojalá usted fuera el embajador de Tijuana, allá en la Ciudad de México, y que nos tuviera más presentes, doctor Jesús Valdés. No, siempre donde estemos, en cualquier latitud del país, en cualquier espacio y rincón, comentarles que vamos a estar visitando a todas las y las mujeres integrantes de Alianza Avanzada Nacional, seguir informando, y por favor, Odilon, y a tu auditorio, considérenme que donde yo me encuentre estoy a sus órdenes. Lo que es Jesús Valdés y la parte de Avanzada Nacional, siempre considérenme su amigo, un ciudadano que quiere y ama su país y que estamos trabajando por ello. Pues dicen que el trato es muy importante. Yo veo unas muestras de cariño muy grandes aquí en las redes. Estoy leyendo que le mandan saludos prácticamente a toda la República Mexicana, y eso muestra una gran calidad humana, ¿verdad? Entonces con eso nos quedamos, con esa imagen, embajador. No, yo agradezco, Odilon, la oportunidad de estar aquí contigo, la oportunidad de comentar y reflexionar temas, así como el que estabas comentando de estos convenios binacionales de la línea. También se llevan otras en este Triángulo del Norte a nivel mundial, como todos los trabajadores agrícolas que van a otros países. Entonces, deja decirte que sí estamos pendientes, sí estamos avanzando, sí hay un gran trabajo, y decirles a todas y a todos que el compromiso y esta gran transformación la tenemos que llevar conjuntos de la mano, porque hemos decidido, Odilon, hacer la historia de la mano de nuestro señor presidente, de la mano tuya, de la mano de todas y todos los que nos unimos en este gran proyecto de reflexión. Hacer la historia y no observarla. Esa es la gran diferencia de lo que México es. México es enorme, México es gigante, y lo va a seguir siendo tanto exteriormente como interiormente. Muchas gracias, Odilon. Gracias, doctor. Ahora sí, ya abusé de su tiempo, le agradezco muchísimo. Yo continúo aquí en 1420 con la transmisión, porque quiero perder los espantes. Ya se va con tú y el embajador. ¿Van a desayunar o qué? No, ya desayuné. Tiene hoy una agenda de trabajo bastante importante aquí. Y después de Baja California, ¿dónde va? Vamos a estar mañana en Baja Sur. Okay. En la semana que entra vamos a estar en Coahuila, Chihuahua, Zacatecas y Colima. Y con esto informarte a todas y a todos que concluimos la visita, primera visita a los 32 comités estatales de Avanzada Nacional en la República Mexicana. Bien. Doctor, muchas gracias. Gracias, el agradecido soy yo. Muy buenos días. Enorme. Bueno, una muestra que nos da, desde luego, el doctor del trabajo. No me gustaría estar con él en el equipo, y yendo en todas partes de la República y levántate temprano, córrele para allá, córrele para acá. Aunque si es por el país, por supuesto que sí. Gracias, entonces. Yo continúo con usted, decirle que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó al final del día un tema sobre la mujer y la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente no teníamos ya establecido una institución, el mecanismo de revolución de la justicia en favor de las mujeres en el Estado. Y bueno, esto brinda justicia pronta y expedita, efectiva y con perspectiva de género a las mujeres que son víctimas de violencia familiar. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en conjunto con el Poder Judicial del Estado, presentó la iniciativa de creación de juzgados especiales, que este es el tema, juzgados especiales o especializados en violencia familiar contra la mujer. En una ceremonia realizada allá en Mexicali, la mandataria explicó que a través de dicha reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California, entregada personalmente al diputado presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina, se busca que jueces especializados atiendan los casos y se evite la revictimación de las mujeres, así como sus hijas e hijos. Mire, últimamente aquí en Baja California hemos tenido desafortunadamente la presencia cada vez más de mujeres, adolescentes y niños en temas derivados de la violencia. Por eso es que hemos creado un programa como este. Un programa en el cual no solamente hay consejo para seguir construyendo, sino un programa particularmente para que todos podamos tener hoy la ciudad que merecemos, una ciudad libre de violencia, con mayor paz, con mayor justicia social, con democracia, desde luego. Que a veces, digo, hay que decirlo, Chuy, abiertamente,
La democracia no es silenciosa. ¿A qué me refiero con esto? A que si de pronto todos aquí en la estación nos ponemos en acuerdo, a ver, ¿a qué horas vamos a poner el noticiario? ¿Tempranito a las 5 de la mañana? ¿O nos levantamos a las 11 y a las 11 vaya a ser? Y votan todos. 51 están a favor de las 5 de la mañana. Y 49 a las 10. Pues esos ganaron. ¿Qué van a decir los otros, el resto de los 49? Oye, no es posible, no, que se vuelva a contar, en fin. Pero hay que aprender a respetar lo que dice la mayoría. Ese es un punto medular y fundamental del crecimiento social en la República Mexicana. Cuando el presidente de México gana la elección, tiene que ganar de manera contundente, porque de otra manera no hubiera sido un problemón enorme. Todavía no estamos acostumbrados a respetar al que gana. Todavía no. Las últimas elecciones en Baja California han terminado ¿dónde? Judicializadas. En la presentación de una denuncia. No, es que no me robaron los votos. No, pues es que no me contaron bien. No, pues es que las casillas. Yo recuerdo, y se lo comparto con todo aprecio, a mi padre que decía que tenía palabra de honor. Chuy, ¿me puedes prestar 100 pesos? Sí, ¿cómo no? ¿Cuándo me los pagas? Mañana. Y al otro día, usted andaba desesperadamente buscándolo para pagar el recurso. Oye, pues si no firmaste nada, ¿cuál es el problema? No, ese no es el punto. Empeñaste tu palabra. Hace un momento antes de la entrevista le hablaba de los valores, le hablaba de la ética. A eso nos referimos. Empeñar nuestra palabra de ser humano, ya ni siquiera de hombre o de mujer. Empeñar mi palabra. Oye, ¿dónde vas? Te voy a pagar el Chuy. Nah, el Chuy tiene un chorro de dinero, déjalo, no pasa nada, hombre. ¿Te está cobrando? No, es que yo le debo. Punto. Nos hemos acostumbrado paulatinamente a ese tipo de manera de entendernos, que es una manera vulgar. Creo que debemos ponderar e impulsar hoy la ética democrática, política, económica, la ética de la función. Usted es mecánico, ve que nada más es un cable el que le falta al vehículo. Le dice a la persona, no hombre, tráigamelo cuando sean cosas más difíciles. Era nada más un cable, ¿cuánto le debo? No es nada, no se preocupe. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a recomendarlo y va a ir más veces con usted. Es parte de cómo podemos llegar a vivir nuestro día a día. Y yo le invito a que tenga usted a bien impulsar mucho mejor esta convivencia que hoy podemos tener en una sociedad que va creciendo paulatinamente y cada vez es mejor. Ya nos vamos, le agradezco muchísimo el foro de atención, mi querido Chuy, gracias por estar presente, mis amigos de las redes sociales también, les agradezco muchísimo todos sus comentarios, gracias en lo que a mí respecta, gracias también por nuestros invitados, y recuerde que tiene usted una cita este lunes con el programa Mesa Informativa, con su servidor Odilon García, con muchísimo gusto, como siempre. Gracias, Chuy, la verdad, valiosísima siempre tu presencia y apoyo en controles maestros de esta estación, 1420 de AM, la doble X. Y nos despedimos con nuestra frase de poder, mi Chuy. Muy buena suerte, amigos y amigas. Con los comentaristas más calificados, Pedro Antonio Flores, Ramón Morales, Marcelina Navia, Gabriel Sainz, Diego Peña, Julio César Quintanilla,